Voy a empezar con una historia real para que veas la importancia de este video. Hace un tiempo estuve hablando con un chico que trabajó para una empresa, donde el dueño de la empresa le dio acceso root a un desarrollador. El desarrollador era el que usaba la cuenta de AWS regularmente y pensó que era buena idea configurarle el Multi-Factor Authentication directamente con su teléfono. Así cuando trabajaba podía loguearse a la cuenta de AWS. Todo normal, funcionó bien. Hasta que un día el desarrollador renuncia y desaparece. No contesta mensajes, no atiende llamadas y el dueño necesitaba poder entrar a su cuenta de AWS. Obviamente tenía todo desplegado ahí. ¿Cuál es el problema? El desarrollador tenía acceso al root y configuró este MFA con su teléfono. El dueño tenía el usuario y el password, pero sin el MFA no podía entrar a su cuenta de AWS. Tuvo que crear un caso de soporte en AWS para poder recuperar su cuenta. No sé qué pasó porque no volví a encontrarme a esta persona y no le pregunté el final de la historia, pero me imagino que si la recuperó fue a través de un proceso largo y doloroso, pero también puede pasar que haya perdido el acceso a su cuenta AWS porque es una de las prácticas de seguridad no dar el acceso root a nadie. Y todo esto le pasó a esta empresa por no entender IAM, Identity and Access Management, que es el servicio que vamos a hablar hoy. IAM es uno de los servicios más importantes de AWS. Yo siempre digo que la seguridad y la infraestructura como código son los pilares de aprender AWS. Y este es uno de los servicios que menos gente entiende. Y si no lo entendés, no vas a entender AWS. Entonces, hoy te lo quiero explicar de una forma que no se te olvida más. ¿Por qué es importante IAM? Porque en AWS todo necesita permisos para hacer cualquier cosa. Tu función de Lambda necesita permisos para leer Dynamo. API Gateway necesita permisos para invocar a tu función de Lambda. Step Functions necesita permisos para ejecutar funciones de Lambda. Y vos, como usuario, necesitas permisos para hacer cualquier cosa en la consola de AWS o en tu cuenta de AWS. Y una cosa muy importante que se les tiene que quedar grabada. En AWS los recursos siempre se crean sin permisos. Todo nace cerrado y vos vas abriendo las puertitas que necesitas. Esto es lo opuesto a muchos otros servicios donde todo está abierto y vos vas cerrando a medida que necesitas. AWS es al revés. Es muy importante la seguridad acá, entonces vos no tenés acceso a nada. Y bueno, y ahí vas pensando la seguridad de tus aplicaciones, de tu cuenta, de tu organización desde el principio. Y acá uno de los problemas que más veo es que, ya que todo requiere permisos, cuando algo no funciona, la gente se frustra y ¡pum!, rápidamente le asigna permisos de administrador y ya funciona y luego se olvida. Pero esto es como dejar la puerta abierta de tu casa porque te da pereza buscar la llave. Entonces, hoy quiero explicarte las piezas importantes que componen IAM, así podés empezar a entender cómo funciona esto de los permisos. IAM tiene 4 piezas fundamentales y una vez que lo entendés todo, es más fácil. Vamos a empezar por las políticas, que son las reglas. Entonces, tanto los usuarios como los roles, que ya los vamos a ver más adelante, por sí solo no tienen permisos de nada. Como ya te dije, los recursos en AWS se crean sin permisos. Roles y usuarios son recursos, no tienen permisos. Y lo que define qué puede hacer qué son las policies, las políticas. Una policy se adjunta a un usuario o a un rol o a un grupo, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, y le dice exactamente qué acciones están permitidas y sobre qué recursos. Una policy es un documento que dice qué puede y qué no puede hacer. Tiene 3 partes. La primera es allow or deny, permitido o prohibido. ¿Qué acción? Por ejemplo, obtener un ítem de Dynamo,
poner un objeto en S3, invocar una función de Lambda. ¿Y sobre qué recurso? No es lo mismo dar permisos a una tabla de Dynamo que darle permiso a todas las tablas de Dynamo. Acá les dejo un ejemplo simple. Esto es una política que permite leer items de una tabla específica de Dynamo. El recurso que tenga esta política asignada podrá hacer eso. AWS además tiene políticas predefinidas como Amazon y Dynamo Read Only Access o cosas así, tiene unos nombres larguísimos para ser descriptivos, y también vos podés crear tus propias políticas que luego podés reutilizar y adjuntársela a tus roles y a tus usuarios de forma repetida. Entonces, como ya dijimos, esta política se la tenemos que adjuntar a un usuario o un rol. ¿Qué son los usuarios? Bueno, un usuario es una identidad para una persona que accede a AWS. Puede ser vos, tu compañero, alguien de tu equipo, un consultor, la persona de finanzas, la persona de datos, lo que sea. Es una persona en AWS. Y cada usuario tiene un usuario y una contraseña para acceder a la consola web y también access keys para poder usar la AWS CLI o el SDK de AWS. Y a este usuario vos le podés asignar políticas para que pueda hacer cosas. Por ejemplo, vos tenés una persona que se encarga de tus finanzas y a esa persona le vas a dar permisos solo para que pueda ver el cost center, el billing y lo que sea relacionado a costos. A tus desarrolladores capaz les das permiso para acceder, no sé, a Lambda, Dynamo, Step Functions, pero no pueden crear instancias de S2 o no pueden usar Redshift, yo qué sé. Hoy en día AWS recomienda no crear usuarios individuales para personas en IAM, sino usar el IAM Identity Center, que antes se llamaba AWS SCO. El Identity Center te permite manejar usuarios de forma centralizada, con single sign-on, y es más fácil y seguro de gestionar, especialmente para equipos de desarrollo cuando trabajas con múltiples cuentas y tenés un sistema de organization. Yo sé que muchos desarrolladores van y crean su usuario y estamos bien, no hay problema, pero hay que tener en cuenta que cuando estamos trabajando en una organización suele ser mejor ir por el camino del Identity Center. Ya me dicen en los comentarios si es un tema que les gustaría que tratara en el futuro. Una cosa también importante si trabajamos con usuarios o con el IAM Center, el usuario que se crea ahí, es que ahora no necesitamos crear access keys para trabajar desde nuestra computadora. AWS lanzó un comando que se llama AWS Login, que nos permite desde la línea de comando loguearnos con nuestro usuario y contraseña, ya sea de usuario o de AWS IAM Center, a la cuenta de AWS, nos logueamos y ahí nos asigna un rol, que ahora lo vamos a ver, temporal, el cual podemos usar para hacer despliegues locales, usar la CDK, la CLI, lo que sea desde nuestra computadora, y hace que sea mucho más limpio el trabajo y no tengamos que crear esas access keys que suelen ser un problema de seguridad. Y una cosa muy importante es, como te contaba en la historia del principio, nunca uses el root user para trabajar. El root user es el usuario que creaste cuando abriste la cuenta de AWS. Es ese que viene con un correo electrónico, que tiene una contraseña. Ese usuario es un superusuario, no tiene policies, no tiene límites y no se puede restringir. Es un usuario que puede hacerlo todo. Ese usuario lo tenés que obtener, ponerle un multifactor authentication, el que vos controles, y guardarlo en la caja fuerte para cuando pase cualquier cosa poder ir a buscarlo y que borre a esos usuarios que perdiste el control o lo que sea, pero no lo uses para todo. Y es una cosa que veo todo el tiempo. La gente usa el root user para todo, para crear funciones de Lambda, para configurar servicios, para su día a día. Es como si usaras la llave maestra de una torre de edificios para entrar a tu casa. No, usala cuando necesitas acceder a esos lugares que no tenés llave. Pero si tenés la llave de tu casa, úsala de tu casa, para ir a tu casa, no te preocupes. Entonces, root user, creamos la cuenta AWS, lo primero que hacemos, ponemos multifactor authentication.
Agarramos el root user y lo guardamos en una caja fuerte. Luego creamos con el IAM Identity Center usuarios o creamos un usuario desde el IAM, un usuario normal. Le ponemos los permisos que nosotros queramos, las políticas que nosotros queramos y le asignamos también MFA para darle otro nivel de seguridad a este usuario y que no se nos pierda. El MFA, Multifactor Authentication, es algo que se le puede agregar a todos los usuarios y nos da un código en el teléfono que va cambiando, no sé, cada 60 segundos. Entonces, si alguien nos roba el usuario y la contraseña, nosotros asegurarnos que no puedan entrar a no ser que tengan ese token. Entonces, dijimos que tenemos políticas que se las asignamos a un usuario y a un rol. ¿Qué es un rol? Bueno, un rol es una identidad temporal que asumen los servicios y también, como vimos con el IAM Center, los usuarios, las personas físicas. Pero vamos a ponerlo que lo asumen los servicios. Lambda asume un rol, Step Functions asume un rol, SS asume un rol, S2 asume un rol. Y la diferencia con un usuario es que un usuario tiene credenciales permanentes, contraseña, access keys, y un rol no. Un rol se asume temporalmente y sus credenciales expiran. Un usuario con su contraseña y password y todo eso es como un documento de identidad y un rol es un pase temporal que te dan para entrar a un edificio, por ejemplo. Entras, haces lo que tenés que hacer, te vas, el pase expira y ya no podés volver a entrar. Como si fueras un parque de diversiones con una entrada, vale hoy, no vale mañana. Y como ya te dije, siempre que puedas, usar roles y no usuarios. ¿Por qué? Porque los roles son temporales. Si alguien compromete un rol, las credenciales expiran solas. En el caso de los usuarios, si alguien compromete un usuario, vos tenés que darte cuenta y hacer que ese usuario ya no tenga acceso a lo que tenía que hacer o renovar la contraseña o las access keys o lo que sea. Entonces, como dije, cuando creas una función de Lambda, le asignas un rol. Este rol tiene políticas que dice que puede hacer esta función. Si la función necesita leer Dynamo, le pones una policy que lo permita. Si necesita escribir en S3, le pones una policy que le permita a la función hacer eso. Y es importante que cada función tenga su rol propio, con los permisos que necesita. No crear un rol que sea funciones de Lambda y le vamos agregando permisos para que todas las funciones de Lambda lo usen. No, vamos a crear un rol para esta función, un rol para aquella función, un rol para aquella función, con las políticas exactas que necesita ese rol para funcionar. Esto se llama el principio de mínimo privilegio. ¿Y por qué esto importa? Porque si te damos una función o a una máquina de S2 o a un contenedor más permisos de lo que necesita, por ejemplo, permisos de administrador porque nos da pereza, esa función, esa máquina virtual, ese contenedor, tiene acceso a tu cuenta AWS libre. Y si alguien lo explota de alguna forma, va a poder obtener todo ese acceso que tiene ese servicio de cómputo. En cambio, si solo tiene permisos para hacer algo muy específico, si alguien llega a obtener esos permisos, no va a poder hacer mucho más que leer esa tabla de Dynamo, que ya obviamente va a generar un conflicto porque es un riesgo, bla, 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 pero el área de el blast radius, lo que se llama el área de expansiva, es mucho menor. Y la última pieza en IAM son los grupos, y los grupos agrupan a usuarios. Entonces agrupamos a usuarios y le asignamos policies a todos los usuarios que están dentro de ese grupo. Por ejemplo, en vez de crear desarrollador Pepe, desarrollador Manuela, desarrollador Violeta, vamos a crear un grupo de desarrolladores, le vamos a poner todas las políticas que necesitan y vamos a agregar a ese grupo a Pepe, a Manuela y a Violeta y automáticamente van a tener los permisos que necesitan. Mucho más fácil de gestionar y no hay que romperse la cabeza. Entonces, resumamos. Las policies definen qué se puede hacer, los usuarios son personas, mejor si puedes usar Identity Center, los roles son identidades temporales para servicios y los grupos agrupan usuarios. Y como es, creamos las policies, se las adjuntamos a los roles o a los grupos o a los usuarios y así controlamos quién puede hacer qué puede hacer. ¿Y cómo sabemos qué permisos darle a las cosas? Bueno, hay obviamente documentación, te dejo los links en la descripción, pero te cuento cómo lo hago yo. Bueno, yo creo infraestructura como código con CDK o con SAM o con CloudFormation, con lo que más te guste.
Si sé qué permisos ponerle, se lo pongo, porque hay muchos permisos que ya los conozco. Si voy a hacer una función que escribe en Dynamo, en S3, yo qué sé, los conozco porque los he usado. Pero imagínate que vamos a hacer que una función use un servicio que nunca usé o que no estoy tan familiarizada. Lo creo vacío, no le pongo permisos, lo despliego, lo ejecuto y veo que falla. Y ahí empiezo a hacer test y empiezo a ver qué errores me da. Generalmente CloudWatch en los logs muestra muy claramente qué permisos faltan. A veces uno dice, bueno, necesito, no sé, permisos para la lectura de S3, le das permisos para leer ese bucket y después te faltaba el de nivel padre o te faltaba un permiso de list, capaz para poder listar todos los elementos que están en el bucket porque estás haciendo una búsqueda. Entonces te vas dando cuenta de permisos que te faltan y CloudWatch es muy bueno en mostrarte exactamente el permiso que te falta. Es cuestión de agregarlo y boom, listo. Si estás en duda, la documentación de AWS es muy buena y hoy en día con los MCPs de AWS puedes hacer esas preguntas de qué permisos necesitas, pero ten cuidado porque muchas veces esos MCPs te hacen una respuesta muy genérica, te responden más de lo que deberían y muchas veces terminas no cumpliendo el principio de mínimo privilegio porque los MCPs se equivocan. Entonces empezá a ver los errores, empezá a entender qué acciones estás haciendo sobre qué recursos. Yo sé que es complicado, pero con el tiempo se vuelve más natural. Entonces, los errores más comunes, permisos de administrador para todo, no lo hagas. Usar el root para trabajar, no lo hagas. Crea un usuario, usa Identity Center. No hardcodees access keys en el código, por favor. Usa roles si podés, usa variables de entorno. Usa otra cosa, pero no las hardcodees en el código. No lo subas a GitHub. Es una de las formas más comunes de ataques a cuentas de AWS. Alguien pone sus access keys en GitHub sin darse cuenta. Alguien lo encuentra porque hay bots que están escaneando eso todo el tiempo y pum, te acceden a la cuenta. No usar MFA si tenés usuarios creados es súper importante en el root y en todos los usuarios que tengas. Y no rotar las credenciales regularmente porque si por esas casualidades de la vida las pusiste en algún lado, si las rotás ya dejan de ser válidas. Entonces, IAM no es un servicio re cool, re divertido, pero es la base de todo. Es muy importante y no es tan complicado de entender. Espero que después de este video entiendas mejor este servicio y te des cuenta que no es rocket science. Si estás empezando con AWS y querés aprender los fundamentos, crear tu cuenta, asegurarla, entender la facturación, las herramientas, todo, te dejo un curso gratuito que se llama AWS Fundamentals. Lo vas a encontrar el link en la descripción. Este es uno de los primeros pasos que les recomiendo a todo el mundo. Y si querés saber cómo empezar tu carrera en la nube, tengo un video donde te cuento todo lo que hice yo. Está acá, lo puedes ver y si no, nos vemos en otro video. Chao, chao.